Bienvenidos un día más a su canal favorito donde destapamos todos los secretos y chismecitos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sí, nuestra parejita favorita, la que nos robó el corazón en Senkalkam, la que hizo que suspiráramos con cada mirada, con cada sonrisa. Pues bien, parece que su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue dando mucho de qué hablar. Y hoy específicamente vamos a explorar un secreto que, según parece, ha explotado y está en boca de todos. ¿De qué se trata? Pues prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno pantanoso, lleno de rumores, especulaciones y, por supuesto, la verdad. Antes de que empecemos con toda esta bomba, quiero recordarles que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, que nos dejen sus comentarios. Queremos saber qué opinan de todo este embrollo. Así que, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar el secreto más oscuro de Hande y Kerem. Para entender la magnitud de esta historia, tenemos que remontarnos a los tiempos de Senkalkam. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era palpable, innegable. Cada capítulo nos hacía creer que el amor que veíamos en pantalla era real, que Etser eran más que simples compañeros de trabajo. Y como todos sabemos, la ficción se hizo realidad. Hande y Kerem confirmaron su relación, desatando una ola de alegría y euforia entre sus seguidores. Viajes juntos, fotos adorables, declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay una sombra, una oscuridad que acecha. Y en el caso de Hande y Kerem, esa sombra tomó la forma de rumores sobre celos, inseguridades y, lo más impactante de todo, una supuesta infidelidad. Sí, lo sé, es fuerte. Pero es lo que se está comentando en todos los rincones de la farándula turca y, por supuesto, en las redes sociales. La bomba explotó hace unas semanas, cuando una cuenta anónima de Instagram, especializada en destapar trapos sucios de los famosos, publicó una serie de mensajes y fotos comprometiendo a Kerem Bürsin con otra actriz, de la que, por supuesto, no diremos el nombre para evitar problemas legales. Las pruebas, según esta cuenta, eran irrefutables: mensajes de texto subidos de tono, fotos de Kerem saliendo de la casa de la actriz en altas horas de la noche e incluso, supuestas declaraciones de amigos cercanos a la pareja confirmando el romance. Imagínense el escándalo. Era una tormenta perfecta de rumores y evidencia, que rápidamente se propagó por toda la Internet, alimentada por la curiosidad insaciable de los fans y la prensa del corazón. La gente estaba sedienta de detalles, de confirmaciones, de cualquier pista que pudiera validar o desmentir la impactante acusación. La reacción de los fans fue inmediata. Unos se negaban a creerlo, defendiendo a capa y espada la inocencia de Kerem, argumentando que las fotos eran falsas, que los mensajes estaban manipulados y que todo era una estrategia para dañar la imagen de la pareja. Se organizaron campañas en redes sociales con hashtags como #Kerem is innocent y #We believe in Kerem, donde los fans compartían fotos y vídeos de la pareja, resaltando su amor y complicidad. Otros, en cambio, se sintieron traicionados, decepcionados y furiosos. ¿Cómo podía Kerem haberle hecho esto a Hande? ¿Cómo podía haber destruido el sueño de millones de fans que creían en su amor? Estos últimos no dudaron en expresar su descontento, llenando las redes sociales con comentarios negativos y mensajes de reproche hacia el actor. Algunos incluso llegaron a insultarlo y amenazarlo, mostrando la cara más oscura del fandom. Hande, por su parte, guardó silencio. No hizo ninguna declaración pública, ni para confirmar ni para desmentir los rumores. Este silencio obviamente alimentó aún más las especulaciones. Algunos interpretaron su silencio como una confirmación tácita de la infidelidad, mientras que otros creyeron que estaba esperando el momento oportuno para dar su versión de la historia. También hubo quienes pensaron que estaba simplemente procesando la información y necesitaba tiempo para asimilar lo que estaba sucediendo. Su silencio, en lugar de calmar las aguas, las agitó aún más, convirtiéndola en el centro de atención mediática y generando aún más morbo entre el público. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque días después de que explotara la bomba, empezaron a circular rumores de que Hande también habría tenido un desliz amoroso con otro actor, un galán muy famoso en Turquía, con el que había coincidido en un proyecto reciente. Otra vez. Sí, parece que el karma, si es que existe, le estaba devolviendo la jugada a Kerem.
Los rumores sobre la supuesta infidelidad de Ande eran menos sólidos que los de Kerem, pero lo suficientemente creíbles como para sembrar la duda en la mente de los fans. Fotos ambiguas, mensajes encriptados en redes sociales y testimonios de personas cercanas a la actriz sugerían que efectivamente algo estaba pasando entre ella y este otro actor. Se hablaba de miradas cómplices durante las grabaciones, de cenas secretas en restaurantes exclusivos y de viajes repentinos en los que ambos coincidían casualmente. Aunque no había pruebas contundentes, la simple insinuación fue suficiente para encender la polémica y dividir aún más a los fans. Obviamente la confirmación de esta información es prácticamente imposible. Nadie va a salir a confesar una infidelidad así como así. Pero lo que sí es cierto es que la relación entre Ande y Kerem empezó a tambalearse. Las apariciones públicas de la pareja se volvieron cada vez más escasas, sus mensajes en redes sociales se tornaron fríos y distantes, y la felicidad que irradiaban antes parecía haberse esfumado por completo. Las fotos que antes mostraban complicidad y cariño fueron reemplazadas por imágenes más formales y profesionales. Los comentarios en las redes sociales se volvieron más escuetos y genéricos. Era evidente que algo había cambiado entre ellos y que la relación no era la misma. Y entonces llegó el anuncio oficial: Ande y Kerem habían terminado su relación. Una ruptura que, aunque se rumoreaba desde hacía semanas, golpeó duramente a sus fans. ¿Habían sido las infidelidades la causa de la separación? ¿O simplemente la relación se había desgastado con el tiempo? Nunca lo sabremos con certeza. Quizás fue una combinación de ambos factores. Quizás la presión mediática, las agendas apretadas y la falta de tiempo para dedicarse a la relación también contribuyeron al desenlace. Lo cierto es que la noticia fue devastadora para muchos fans que habían idealizado su relación y la veían como un ejemplo de amor verdadero. Lo que sí sabemos es que después de la ruptura, Ande y Kerem tomaron caminos separados. Ande se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. Se la vio más activa en redes sociales, compartiendo fotos de sus viajes, de sus proyectos profesionales y de sus momentos de ocio con amigos y familiares. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en la actuación, pero también se dedicó a proyectos personales, como la producción de películas y documentales. Se lo vio más involucrado en causas sociales y en proyectos que promovían la conciencia ambiental. Y ahora, volviendo al presente, ¿por qué decimos que el secreto de Ande y Kerem ha explotado y está en boca de todos? Pues bien, hace unas semanas, durante una entrevista, a Kerem le preguntaron directamente sobre los rumores de infidelidad. Y su respuesta, aunque no fue una confirmación explícita, dejó entrever que efectivamente algo había pasado. La periodista, con mucha astucia, lo acorraló con preguntas sobre la responsabilidad en la ruptura y sobre si se arrepentía de algo. Kerem dijo algo así como: las relaciones son complicadas. A veces las cosas no funcionan como uno espera. Lo importante es aprender de los errores y seguir adelante. Una declaración ambigua, sí, pero que muchos interpretaron como una forma de admitir su responsabilidad en la ruptura. Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron la entrevista y señalaron que Kerem mostraba signos de incomodidad al hablar del tema, lo que reforzaba la idea de que estaba ocultando algo. Además, en las últimas semanas, han resurgido con fuerza los rumores de que Ande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas y salidas nocturnas. Una fuente cercana a la pareja incluso filtró información a la prensa, asegurando que se estaban dando una nueva oportunidad y que estaban trabajando en reconstruir su relación. Las fotos que circulan en redes sociales, aunque no son explícitas, muestran a la pareja compartiendo momentos de complicidad y cercanía. ¿Será que el amor ha vuelto a florecer entre ellos? ¿O simplemente se trata de una amistad sincera? ¿Estarán intentando dejar atrás el pasado y construir un futuro juntos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es innegable es que la historia de Ande y Kerem sigue fascinando a sus fans. Su relación, llena de altibajos, de momentos de pasión y de crisis profundas, nos demuestra que el amor, incluso el que vemos en pantalla, puede ser tan complicado y real como el nuestro. Es una montaña rusa de emociones que mantiene a los fans en vilo, esperando el próximo capítulo de su historia. Y es que al final, Ande y Kerem son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores.
Y su historia, por más escandalosa que pueda parecer, nos recuerda que el amor no es un cuento de hadas, sino una aventura llena de sorpresas, de desafíos y de oportunidades para crecer y aprender. Nos muestra que las relaciones son un trabajo constante y que requieren esfuerzo, compromiso y mucha comunicación. En resumen, hemos explorado el secreto más oscuro de Hande y Kerem, ese rumor de infidelidad que explotó y se convirtió en comidilla de todos. Analizamos los rumores, las reacciones de los fans y el impacto en su relación, y vimos cómo, a pesar de todo, su historia sigue generando interés y pasión. Y también tocamos ese posible regreso que tiene a todos con la ilusión intacta. Desglosamos la historia desde sus inicios, pasando por los momentos de gloria y los momentos de crisis, hasta llegar a la situación actual. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem realmente fue infiel a Hande? ¿Piensan que Hande también tuvo un desliz amoroso? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Estoy ansiosa por leer sus opiniones. ¿Creen que esta segunda oportunidad es real? ¿O es simplemente una estrategia mediática para mantenerse en el candelero? ¿Qué consejos le darían a Hande y Kerem si realmente están intentando reconstruir su relación? Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estén al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.